no hay herejías nuevas. A veces muchos se sorprenden cuando ven todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Y gloria a Dios, están haciendo una sinergia, una mezcla del evangelio con las filosofías, con la psicología. Pero vimos ya, gloria a Dios, las pasadas semanas, que eso siempre, gloria a Dios, existió dentro de la iglesia, esos ataques, gloria a Dios, de los filósofos. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, no solo había un ataque en contra de la iglesia externa por los filósofos, sino que también hubo una tergiversación, aleluya, de parte de los cristianos dentro de la iglesia. Herejías que surgen en el seno de la misma sana doctrina, hermanos. Aleluya. Y el Señor ya lo había profetizado. Por eso, hermanos, nada de esto debe sorprendernos. Hermanos, ni debemos de asustarnos. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del plan de Dios. Les recuerdo, Dios es soberano y Él controla todas esas cosas. ¿Están entendiendo? Repito, las herejías es parte del plan de Dios. Y todo esto nos obliga a los verdaderos cristianos ¿a qué? A escudriñar la palabra de Dios. Dios quiere despertar a su pueblo, hermanos. Entonces uno cuando escucha una herejía dice, ¿cómo es posible esto? Entonces eso lo va a llevar ¿a qué? A escudriñar, a estudiar, a buscar, para poder llegar a la verdad. ¿Están entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entre estas tergiversaciones encontramos las tergiversaciones judías. Es decir, vamos a ver a los judaizantes. Aleluya. Y Pablo los atacó en la epístola a los Gálatas. Todo este libro va en contra de esta herejía. Y vamos a verlos uno por uno. Y los primeros son los ebionitas. Y la palabra ebión es una palabra griega que significa pobre o los pobres. Los ebionitas eran una secta judía que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 van a ser parte del cristianismo. Ellos se van a hacer cristianos. Sin embargo, ellos seguían practicando muchos de sus rituales judíos. Y ahí comienzan a tergiversar lo que realmente es el cristianismo. Y duraron hasta el siglo V después de Cristo. Pero resurgieron el día de hoy. Y lo vamos a comprobar más después. Ellos decían que Jesús era hijo de José, pero que no era hijo de Dios. Imagínense. Que Jesús no nació de María Virgen. Decían, Jesús sí es el Mesías, pero nació de forma natural. Es decir, es el fruto de José y de María. Y hay muchas sectas el día de hoy que predican lo mismo. También dicen que Jesús era el Mesías, sí, pero que no era Dios. ¿Por qué? Porque no tenía la naturaleza divina, así decían ellos. Y gloria a Dios, aleluya, ellos decían, no podemos comparar a Jesús con Dios. Gloria a Dios. No. Él fue hombre. Pero, miren, según su lógica, Jesús recibió parte de la naturaleza divina en el bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y según los ebionitas decían, ahí adquirió algo de la naturaleza divina cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y solo desde ahí, gloria a Dios, según los ebionitas, recibe Jesús la naturaleza divina. Y cuando él llega a la cruz, y hay una parte cuando dice, Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Elí, Elí, lama sabachthani. Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dicen los ebionitas que en ese momento, Dios Padre le quitó esa naturaleza divina que había recibido en el bautismo, según ellos. Y que cuando Jesús resucita, no resucita porque Él era Dios, sino Él resucita solo por el poder del Padre, y no del mismo. Entonces, si son ustedes observadores, ven que comienzan a tergiversar las cosas. Por eso, hermanos, cuando ustedes escuchen a alguien, sea quien sea, tenga el título que tenga,
que baje de nivel a Cristo, que lo haga inferior a Dios, escuchen, eso es una secta. Por eso decimos que los testigos de Jehová son una secta. Los mormones son una secta. Ellos, y pudiéramos hablar de otras sectas. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto es ortodoxia fundamental, hermanos. Cualquiera que niegue que Jesús es Dios, ellos, que es el Mesías, que es igual a Dios Padre, que es igual a Dios Espíritu Santo, eso sí, agrede la salvación de esa persona. Esto es doctrina fundamental. Por eso, hermanos, ustedes tienen que saber, gloriosos, distinguir entre lo que es doctrina fundamental, la ortodoxia cristiana, y lo que es doctrina de segundo o tercer orden. Gloriosos, que podemos tener, gloriosos, algunas diferencias, pero eso no afecta nuestra salvación. Por eso, gloriosos, aleluya, los ecuménicos que quieren unir todas las religiones del mundo, te dicen, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. No. Esos son unas sectas. Gloriosos. ¿Están entendiendo? Okay. Pero Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice el Señor. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? ¿A quién estaba señalando cuando decía el verbo? A Jesús. Y el verbo era con Dios. Estaba allí, reyes, en la eternidad pasada. Y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Y todo el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús es Dios, nos muestra la deidad de Cristo. En cada detalle del Evangelio de Juan, en cada yo soy del Evangelio de Juan, Él nos muestra, y vuelvo a repetir, que Jesús es Dios. Y no solamente el Evangelio de Juan, ahí está Mateo, está Lucas, está Marcos, están las epístolas de Pablo, están las epístolas de Pedro, está Judas, reyes, aleluya. Y todos ellos aseguran que Jesús es Dios. Y cualquiera que diga lo contrario, hermanos, no es cristiano. Vuelvo a repetir, esto es doctrina fundamental. Entonces, los ebionitas siguen cumpliendo hasta el día de hoy la ley judía, las 7 fiestas de Israel. Siguen diezmando como manda el Antiguo Testamento. Y piensan que Pablo es un hereje. ¿Por qué? Él era judío, pero fue un traidor de los judíos. Por eso los ebionitas no aceptan las cartas paulinas. No aceptan, gloriosos, aleluya, los libros que escribió Pablo. Les decimos así, las cartas paulinas. Y decían, Pablo es un traidor. Porque según los ebionitas, decían así ellos. Esta era su lógica. Jesús vino a confirmar el judaísmo y a continuar el judaísmo. Porque Jesús fue judío y murió judío. Y no tenemos por qué rechazar nuestra fe y nuestra religión. Pero negaban la divinidad de Cristo. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con los judaizantes, que lastimosamente se están infiltrando dentro de la iglesia cristiana. Ellos se están infiltrando, se están metiendo, y ellos quieren volver la iglesia gentil, la iglesia de Cristo, en sinagogas. Aleluya. Entonces, hermanos, estén despiertos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuál es el mayor pecado de los judíos? ¿Ah? ¿Cuál es el mayor pecado de los judíos? No aceptan a Jesús como el Mesías. No aceptan a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. No lo aceptan. Por eso, hermanos, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El judaísmo actual es anticristo. Tengan cuidado, hermanos.